Ya, primero vamos a empezar con un repaso de lo que son los vectores. Recuerda que nosotros vimos los vectores y las matrices como arreglos, o sea, variables que tienen varios valores dentro de ellas. Para inicializar un vector nos vamos a la parte que nosotros dijimos que nos servía para inicializar variables. En este caso, tal cual como nosotros lo hacíamos con las variables, indicamos primero el tipo de valor que va a tener, y luego le damos un nombre cualquiera. Yo en este caso le voy a dar el nombre vec, y entre paréntesis cuadrados nosotros indicamos el número de valores que vamos a tener dentro. En este caso voy a trabajar con un 5 y para terminar un punto y coma. Recuerden que el número que va adentro es la cantidad de valores, no tiene nada que ver con las posiciones todavía, pero eso es bien problemático, así que tienen que tener cuidado. Entonces, en este momento el computador sabe que existe un vector y ese vector debe tener 5 valores y ese vector se llama vec. Lo que nosotros podemos hacer ahora es darle los valores poco a poco. Para dar los valores, muy parecido a como lo hacíamos con las variables, indicamos el nombre, indicamos la posición, eso es lo que cambia, y la primera posición, y esto es lo que deben recordar en C++, es 0. Entonces, la primera posición de nuestro vector va a ser 0. Y luego le damos el valor que nosotros queramos. Punto y coma. Este es lejos el mayor problema que podrían tener. Es fácil confundirse con eso. Entonces, inmediatamente cuando estén trabajando con algún tipo de arreglo, sea vector o sea matriz, pregúntense si hicieron bien la parte de las posiciones. Lo otro es simplemente copiar y pegar para abajo para darles distintos valores. Y voy a darle valores a todas las posiciones que tenga el vector. Entonces el cambio es que la primera posición es 0 y por tanto la última posición es n-1, teniendo en cuenta que n es el número de valores que tiene el vector. En este caso 5 menos 1. Puedo cambiar los valores para que tengan distintos valores. Y ahí estamos. Entonces esos van a ser los valores del vector 8, 9, 1, 54 y 6. De la misma manera que lo hacíamos con las variables, para poder imprimir en pantalla tenemos que usar un code, pero tenemos que indicar el nombre del vector y además la posición que nosotros queremos imprimir. Entonces de esa manera lo que estaría haciendo es imprimir la primera posición del vector. Si quisiera imprimir todo el vector, simplemente repito el code hacia abajo. Y voy alterando las posiciones. De esa manera. Vamos a compilar hasta aquí y a ejecutar para ver si vamos bien. En este caso compilo bien, así que no tengo ningún error sintaxis. Y cuando imprimo en pantalla, se me imprime todo el vector. Obviamente se me imprime todo el vector pegado porque en ningún momento le he dicho que lo quiero separar por espacio o por un salto hacia abajo. Y eso siempre lo tengo que indicar. Y la frase hola mundo porque al final tengo el code de hola mundo. Y ahí termino. Si yo quisiera que el vector estuviera ordenado, le puedo poner un espacio después de cada impresión. Y de esa manera se imprimiría hacia abajo. Entonces voy a copiar esto y lo voy a ir pegando en los demás. En este caso lo que va a hacer es imprimirme la posición 0, luego hacer un salto en línea, luego imprimir la posición 1, un salto en línea, posición 2, un salto en línea, y así con todas las posiciones. O sea, me imprime el vector hacia abajo. Vamos a compilar y ejecutar. Y ahí está, me imprimió el vector hacia abajo, que es el mismo vector que yo había puesto. Por tanto está bien. Recuerden que esto es solamente un repaso de lo que ya vimos de lo que son los vectores. Ahora vamos a alterar el vector y vamos a hacer que el vector sea de tamaño y de valores variables. O sea, voy a dar un salto más o menos grande de lo que hicimos, pero lo hicimos en la clase así que no deberíamos tener problemas. Si nosotros queremos un vector de tamaño variable, para poder inicializarlo tendría que ser algo así. El nombre del vector ahora le voy a llamar MA, para que vean que le puedo dar cualquier valor. N, punto y coma. ¿Por qué n? Porque yo no sé el tamaño del vector. Ahora, pero mucho cuidado porque si yo no sé cuál es el valor de n, tengo que darle el valor antes de n. Pero yo no puedo poner arriba un valor de n porque el usuario lo tiene que elegir.
Esa es la gracia de lo que queremos hacer ahora. Pero aquí arriba yo no puedo poner un sin, que es el comando para que el usuario ingrese el valor. El comando sin solamente se puede poner aquí abajo. De esta manera estoy indicando que el usuario me ha ingresado un valor de n. Luego de que yo tengo el valor de n, puedo inicializar un vector. Entonces recuerden que cuando inicializan un vector de tamaño variable, la inicialización del vector tiene que ir abajo del sin. Solamente en ese caso. Y como estamos utilizando un n, tenemos que inicializar un n. Entonces, de nuevo, la lectura. Recuerden que es jerárquico. Primero existe un n, int n. Luego que existe un n, el usuario da el valor de n. Y luego que el usuario da el valor de n, yo puedo inicializar un vector de tamaño n. El computador no puede inicializar el vector si no conoce el tamaño n. Por tanto, les daría un error. Entonces, hasta este momento tenemos el valor n ingresado por el usuario. Recuerden que yo les dije que antes de un sin pongan un code para poder indicar qué es lo que quieren, qué valor quieren entregar. Entonces ingresar tamaño del vector. Entonces me va a salir un mensaje en la pantalla que me diga ingresa el tamaño del vector, y yo ingreso un tamaño y luego se va a inicializar un vector de ese tamaño. Vamos a ver hasta ahora si la sintaxis está bien. Entonces no tengo ningún problema. Y ahí me aparece ingresa el tamaño del vector. Ingresa un tamaño cualquiera, por ejemplo 7, enter. Y no pasa nada porque no le hemos dicho al computador que haga algo todavía. Entonces está bien hasta ahora. Si quieren que se vea un poquito mejor visualmente, pueden poner puntos suspensivos o un espacio para que no quede pegado el número. Pero eso es visual, nada más que eso. Lo que me interesa es esto. Esto es muy importante. El orden sobre todo. Entonces hasta ahora ya tenemos los datos necesarios para el vector. Ahora necesitamos darle los valores al vector. Si yo ingresara, por ejemplo, un vector de tamaño 1000, yo no voy a estar haciendo todas las líneas para ingresar todos los valores de 1000, menos si son variables, porque yo no sé cuánto va a ser el tamaño del vector. Para eso utilizo un ciclo for que es variable. Vamos a hacer un for con un i igual a 0. ¿Por qué 0? Porque 0 es la primera posición del vector siempre, punto y coma. El i tiene que ser menor estricto a n. ¿Por qué menor estricto? Porque la última posición del vector va a ser n-1, punto y coma, y más más. Inmediatamente hago las dos llaves. Esto es muy importante, gana inmediatamente las dos llaves. Este dip C++ lo hace automático, y ese es el que les dejé en la plataforma EVA. Ahora, cuando pongan el menor o el menor estricto, recuerden que cada uno de los que ustedes utilizan va a ir cambiando la ecuación. Si yo pusiera menor estricto, tendría que poner aquí n-1, porque estamos claros que siempre tienen que llegar al n-1, nunca tienen que llegar al n, porque la posición n no existe, solamente la posición n-1. Entonces si yo pusiera menor estricto sería n-1. Si yo pongo, si yo pongo menor estricto es n, si yo pongo menor o igual, n-1, de esa manera. En ese caso, lo que más les acomoda, si trabajan con el menor o igual, si les acomoda el menor estricto, pero es lo que más les acomoda a ustedes. Los dos van a estar bien, exactamente igual. Y el i++, recuerden que pueden poner i es igual a i más 1, lo que más les acomode también. Ahora, tenemos un ciclo for que va a recorrer todo nuestro vector, de tamaño desconocido. Entonces no nos interesa qué dato nos dio el usuario, de todas maneras lo va a recorrer entero. Pero este ciclo for recuerden que lo vamos a utilizar para darle los valores. Entonces aquí voy a poner un comentario, dar valores. Solamente para dar valores. Nada más. No podemos hacer nada más dentro de este ciclo for. Que tengan eso en claro, porque si empiezan a mezclar las cosas y a poner varias órdenes dentro del ciclo for, puede que esté erróneo. Entonces si queremos darle los valores, tenemos que dar de alguna manera un valor ingresado por el usuario. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos que todo el vector tomara el valor de 5, diríamos, en este caso el vector se llama ma de i es igual a 5, punto y coma. Y estaríamos diciendo que en la primera iteración ma de 0 vale 5, ma de 1 vale 5, o sea, todas las posiciones del vector valen 5. Pero nosotros no queremos eso aquí. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es que el usuario ingrese los valores.
Entonces nosotros necesitamos un SIN, en eso estamos claros, porque el usuario tiene que ingresar el valor, y lo que va a ingresar es el valor del vector y cada vez variando su posición. Entonces en este caso, en la primera iteración me va a ingresar el valor de la posición 0, luego va a terminar el ciclo y luego va a poner el valor para la posición 1, luego la posición 2, posición 3, etc. Entonces eso es para poder ingresar los valores. Ahora también nosotros podemos, recuerden que antes de un SIN, poner un code para poder ordenarnos en qué estamos trabajando. Lo importante es que en este code tiene que aparecer de alguna manera en qué posición del vector estoy trabajando, porque si yo doy un tamaño 1000, yo no quiero que el usuario llegue a la cuenta, sino que el usuario sepa cuál posición es la que va a tomar un valor que él desea. Entonces ingrese un valor para posición, voy a poner un espacio, cierro. Si yo pongo esto, cada vez me va a salir ingrese un valor para posición, ingrese un valor para posición, pero nunca voy a saber la posición. Entonces voy a borrar este punto y coma y voy a hacer, no, voy a probarlo primero para que vean cómo es. Voy a compilar. Disculpe, se me olvidó inicializar la variable. En este caso el error que me está diciendo aquí es que no inicialicé la variable i. Entonces vamos a inicializar el i. Ahí está. Voy a compilar de nuevo y ahora voy a ejecutar. Ingresa un valor para el vector, vamos a trabajar con un vector de tamaño 5. Ingresa un valor para posición, y si se fijan no me aparece qué posición estoy trabajando, entonces yo puedo ingresar los valores, pero yo no voy a saber en qué posición estoy, y en algún momento me voy a perder, sobre todo si estoy trabajando con un vector gigante. Entonces la idea es que aquí me aparezca de alguna manera una identificación de la posición, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos para acá de nuevo, y este mensaje tiene que tener alguna parte variable, que me diga en algún momento que estoy trabajando en la posición 1, 2, 3, la que sea. Entonces voy a hacer otro flujo, y ahora le voy a decir que me indique el valor de i, punto y coma. De esta manera, el primer mensaje va a ser ingrese un valor para posición 0, porque 0 es el primer valor de i. Luego ingrese posición para el valor 1, ingrese posición para el valor 2, etc. Entonces vamos a compilar para probar. Recuerden, siempre compilen y luego ejecuten, o si no, no les va a resultar. Un vector de tamaño 5, 1, y si se fijan, ingresa un valor para la posición 0. Ingresa un valor cualquiera. Y luego me dice en qué posición estoy trabajando, etc. Si yo no quiero que los números estén juntos, en ese caso aquí podría imprimir otro espacio. Y si imprimo un espacio, no se va a juntar con el número i con el número que yo ingreso. Pero de nuevo es simplemente visual, pero lo importante es que se den cuenta por qué va un i aquí. Entonces hasta ahora tenemos un ciclo for que me permite darle los valores a todas las posiciones. Sin embargo, solamente tenemos eso, pero nosotros necesitamos imprimir el vector. Por tanto vamos a hacer otro ciclo for abajo, un ciclo for aparte de este otro ciclo for. Ahora, el ciclo for que vamos a hacer ahora tiene el mismo recorrido que el anterior. Por tanto podemos copiar este ciclo for y lo pegamos abajo. Borramos todo lo que está dentro al tiro, porque nada de lo que está dentro nos sirve. Y aquí voy a poner un comentario, y este va a ser para dar valores. Y ahora lo que tenemos que... disculpe, hicimos dar valores. Imprimir valores. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es de alguna manera imprimir el vector en pantalla. Yo lo que voy a hacer es imprimir el vector hacia el lado, de manera horizontal, separado por un espacio. Entonces lo que yo quiero que haga es imprimir la posición i, y luego de imprimir la posición i, quiero que me arroje un espacio. Y ahí está el espacio. Entonces la primera iteración me va a imprimir la posición 0 y luego va a ser un espacio. Luego me va a imprimir la posición 1 y luego un espacio. Y así sucesivamente. Puedo incluso poner aquí un mensaje de code, el vector ingresado es.
De esa manera se va a ver un poquito más lindo y ordenado. Vamos a compilar y ahora ejecutar. Vamos a trabajar con un vector de tamaño 6 y yo voy a poner los valores para todas las posiciones del vector. Entonces, si se fijan, el vector ingresado es 7, 2, 67, 152. Ese es mi vector. Si quieren que no se pegue tanto, simplemente le ponen más saltos de línea, o pueden separarlos por un punto, por un guión, etc. Es básicamente para que vean cómo se imprime un vector. Ahora, ¿qué tal si trabajamos un poquito más y le damos una mecánica a lo de que son los vectores? Entonces, yo voy a hacer un problema que no está en la guía, pero que sí puede servir para ustedes. Por ejemplo, ¿qué tal el producto punto entre dos vectores? Eso es lo que queremos sacar. El producto punto o el producto escalar entre dos vectores, ustedes saben que multiplica cada una de sus correspondientes posiciones y luego la suman con la multiplicación de las siguientes posiciones. O sea, lo que me da al final es un escalar. No me puede dar un vector. Entonces yo tengo que inicializar dos vectores, tener los valores de los dos vectores y voy a tener como resultado un escalar. Se lo pasaron en física o en cálculo. Entonces lo que necesito es dos vectores. Aquí yo tengo un vector y aquí yo le doy los valores para el vector y ahora necesito otro vector. Entonces puedo copiar esto y cambiarlo. Y voy a ingresarlo más abajo. Entonces aquí vamos a estar en el vector 1. Y aquí abajo, aquí doy los valores para el vector 1 y luego aquí abajo vamos a estar trabajando en el vector 2. Aquí ya se fijan que sirve poner comentarios porque me puede separar lo que yo tengo. Yo voy a utilizar un M para el vector número 2. Entonces el vector número 2, el usuario va a ingresar un M y va a ser de tamaño M, y aquí también tengo que cambiarlo hasta M. Ahora recuerden que solamente sirve cuando N es igual a M. Entonces vamos a suponer que el usuario sabe que tiene que ingresar un mismo valor para N y para M. Recuerden que si yo tengo un vector de tamaño 5 y otro vector de tamaño 6, no puedo sacar el producto escalar. Entonces vamos a comenzar. En este code se ingresa el vector tal cual como lo dijimos, ya esto está bien. Vamos más abajo y deberíamos cambiar el mensaje porque tenemos que ingresar tamaño del vector 2. Ingresamos M, que es el tamaño del vector 2, inicializamos el vector 2, le tenemos que llamar otro nombre, vamos a ponerle mam, y de nuevo recorremos el vector mam. Ahí está. De esta manera aquí yo voy a dar los valores para el vector número 2. Vamos a compilar y ahora ejecutamos. Tamaño para el vector 1, 3. Ingreso a la posición 0, 1, 2. Ahora tamaño para el vector 2, 3. Ingreso a otro número. Y lo que me imprime es el vector 1 porque eso es lo que le he dicho solamente. O sea, hasta ahora ya tenemos un programa que me pide dos vectores y tiene inicializados los dos vectores. Eso es lo que me interesa. Ahora que yo tengo los dos vectores, lo que tengo que hacer es de alguna manera multiplicarlos e irlos sumando. Voy a inicializar otra variable. Esa va a ser la variable z. Y ahora necesito un ciclo for que de nuevo recorra el vector. Puede ser tamaño n o tamaño m. Suponemos que los dos números son iguales, porque el usuario tiene que ingresar un vector de tamaño igual. Entonces vamos a utilizar cualquier ciclo for. Voy a tomar este. Entonces este ciclo for va a ser para calcular escalar. Entonces de alguna manera tengo que ir multiplicando la posición 0 del vector 1 y del vector 2 y luego sumarle la multiplicación de la posición 1 del vector 1 y 2 y así sucesivamente. Y al final lo que vamos a tener es un valor final de z. Entonces la variable z que yo inicialicé va a ser el resultado del producto escalar. Entonces vamos a decir que z es igual a 0.
y tenemos eso. Mi z se tiene que ir actualizando de alguna manera. Entonces el primer valor de z va a ser 0. El segundo valor de z tiene que ser se le suma la multiplicación de la posición 1 y del vector 1 y la posición 1 del vector 2, que para nosotros en C++ es la posición 0. Entonces z va a ser igual a z, que es el valor anterior, más la multiplicación de ma de i por mam de i, punto y coma. Si quieren pueden agregar un paréntesis para poder ordenarse. En este caso voy a copiar todo esto aquí. Entonces ahí tengo en un paréntesis la multiplicación de los dos vectores. Lo separo para que sea un poquito más ordenado. Entonces la primera vez z va a valer 0, la segunda vez z va a valer su anterior valor más la multiplicación de ma de 0 por mam de 0. Luego z va a ser lo anterior más la nueva multiplicación, pero ahora la nueva multiplicación va a ser esto 1 y esto también 1, y así sucesivamente. Entonces el último valor de z que yo tengo es simplemente el valor escalar de los dos números. Y si yo quería sacar el valor escalar de los dos números, lo que tengo que hacer es, voy a borrar esto, mostrar en pantalla el valor de z. Entonces voy a poner un code, el valor o el resultado del producto punto es, y aquí indico el valor de z. Entonces el último valor de z, una vez que termine todo el ciclo for, es el producto punto o el producto escalar. Compilo, está todo bien, y ahora doy los dos vectores. Voy a dar un vector de tamaño 3, voy a poner unos valores que sepa qué número me tienen que dar. Por ejemplo, si yo ingreso un vector de puros 1 y yo el otro le ingreso de tamaño 3 y le doy el valor 2, 2 y 3, 2, 2 y 2, en este caso 6, ¿por qué? Porque 2 por 1, 2, 2 por 1, 2, 2 por 1, 2 y después se suma. Si hubiera puesto 2, 2 y 3 sería 2 más 2 más 3. O sea, siempre es la multiplicación de cada posición del vector y su suma. Entonces en este caso está correcto. Yo podría ingresar cualquier otro valor y me va a dar el valor correspondiente. Voy a inicializarlo con otro. Un tamaño 3, imaginemos que voy a poner aquí un 4, 1, 1. Y el segundo vector va a ser tamaño 3, pero voy a poner un 5, un 1 y un 1. Y ahí está. 22. ¿Por qué 22? 4 por 5, 20. Más 1 por 1, más 1 por 1. Entonces tengo un programa que me calcula el producto escalar de dos vectores. Entonces aquí ya tenemos una aplicación para lo que son los vectores. Lo importante es que de alguna manera vamos a tener que recorrer el vector, y obviamente yo no les voy a pedir que lo recorran uno a uno, sino que utilicen el ciclo for para eso. Y ahí tienen un ejercicio ya resuelto de lo que es vectores.